nosotros venimos a conocer las Escrituras es que nos olvidamos que la Biblia tiene un contexto. Cuando nosotros venimos a Primera de Juan tiene un propósito principal y fue escrita por el apóstol Juan con un propósito, y es que los cristianos examinen, aquellos cristianos que están en la iglesia de Éfeso, que eran las ovejas, digámoslo así, del apóstol Juan, se examinen realmente si ellos están en la fe o no. Juan aquí en su carta da una serie de marcas o señales del cristiano verdadero. Y toda la carta de Primera de Juan, Juan escribe de una forma un poco diferente a las demás epístolas, porque Juan escribe de una forma cíclica. Él maneja tres temas principales en su carta, y son tres señales principales de un verdadero cristiano, y la primera es que un verdadero cristiano ama la doctrina, conoce la doctrina verdadera y sigue la doctrina verdadera. En segundo lugar, Juan nos dice en su carta que todo verdadero cristiano debe tener y tiene una vida de obediencia, no perfecta, pero sí sincera al Señor. Y en tercer lugar, y uno de los puntos más importantes para Juan, por eso se le llama el apóstol del amor, los verdaderos cristianos son personas que aman a los demás hermanos. Estas tres marcas, hermanos, están por toda la carta, en sus 5 capítulos, y no podemos nosotros desasociar estas tres marcas una de la otra. Yo no puedo llegar aquí y decir, bueno, yo creo que tengo 2 marcas, pero tengo una. O como que tengo solo una y las otras 2 me faltan. Juan dice, estas tres marcas están entrelazadas una con la otra. Si ustedes leen, por ejemplo, en este capítulo 5, del versículo 1 al 5, verán estas tres marcas claras ahí, entremezcladas unas con la otra. Porque el propósito de Juan en su carta es que los cristianos sepan realmente que si son cristianos o no. Ahora, ¿por qué Juan escribe esta carta? Y estoy aquí dando el contexto rápidamente para los hermanos, para las personas que vienen por primera vez. Juan escribe esta carta porque en el contexto de la iglesia de Éfeso había surgido una falsa doctrina que todavía existe lamentablemente hasta el día de hoy, se llama el gnosticismo. Y esta doctrina fue impulsada por un hombre llamado Cerinto. Y dentro de sus diferentes enseñanzas de esta falsa doctrina estaba una muy peculiar, y es que ellos enseñaban que Jesús no había venido realmente en un cuerpo físico humano, sino que Jesús simplemente, o Cristo simplemente era como una fuerza, como un ser espiritual que había tomado control de Jesús, el hombre, aquí en la tierra. Y en el momento del bautismo, esto lo veremos más adelante, en el momento del bautismo supuestamente Jesús, el hombre, recibe a este Cristo por medio del bautismo, y antes de la crucifixión, el Cristo, la naturaleza humana, parte de Jesús, y Jesús simplemente muere un hombre en la cruz. Otra enseñanza de estas personas, de estos gnósticos, es que ellos pensaban que en la iglesia y dentro del contexto de los hermanos había 3 tipos de personas. Existían los ílicos, que eran personas que no tenían realmente o podían tener un conocimiento espiritual de las cosas. Existían las personas psíquicas, que eran aquellos, digámoslo así, miembros de iglesia normal, cristianos de a pie, que no pueden alcanzar un conocimiento mayor. Y estaban los hombres, y yo sé que este nombre suena chistoso, pero es el nombre en griego, los hombres neumáticos. Neumático significa en griego espiritual, de neuma. Y esos hombres neumáticos, decían los gnósticos, eran los iluminados, los que tenían el mayor conocimiento escondido. De hecho, la palabra gnosis viene de conocimiento. Y esos hombres decían que tenían revelaciones directas de Dios, contradiciendo al apóstol Juan. Por eso el apóstol Juan, en este contexto de este pasaje que vamos a ver, tiene que decir realmente cuál es el testimonio verdadero de lo que los cristianos deben creer. ¿Quién es el verdadero Jesús? Porque ellos enseñaron un Jesús diferente al Jesús de la Biblia. Por otro lado, estos gnósticos, estos maestros gnósticos, al hacer estas divisiones de personas dentro de la iglesia, ellos no amaban a los demás cristianos. Por eso Juan habla aquí, importante, que el verdadero cristiano debe amar a los demás cristianos. Y por otro lado, ellos decían también que todo lo que hagamos en el cuerpo no tiene nada que ver con mi espíritu. Por eso ellos no obedecían la palabra de Dios. Por eso Juan hace tanto énfasis aquí en la obediencia, y en que un cristiano verdadero es un cristiano obediente. Es una marca natural de un cristiano. Y eso más o menos es el bosquejo, el resumen de Primera de Juan. Por eso Juan escribe esta carta, con este propósito en mente. La predicación expositiva, hermanos, busca siempre como propósito meterse en la mente del autor y tratar de, en lo más posible y más fiel, poder indagar y saber cuál fue el propósito por el cual el autor escribió eso que escribió. Y para eso nosotros vamos a la historia y conocemos otras muchas cosas. Y dirán, bueno, ¿y usted me sacó todo eso? Si usted va a los libros de historia, ahí está. Escribieron muchos hermanos, muchos cristianos antiguos, nos dan el contexto histórico de casi todas las cartas de la Biblia.
Entonces vamos a ver este pasaje, y el capítulo 5, hermanos, es un capítulo ya en el que Juan está cerrando su carta, y Juan quiere darle certeza de salvación a los cristianos. Ya vimos el domingo pasado la fe verdadera, la fe que vence, y Juan nos muestra ahí que la fe vencedora primero nace de aquellos todos que han nacido de Dios, que han nacido de nuevo, versículo 1. Dice que, ¿cómo hacemos para saber que realmente amamos a Dios? Porque obedecemos la Escritura, dice el versículo 2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Y habíamos dicho el domingo pasado que la forma en que yo amo bíblicamente a una persona no es una emoción, sino es una decisión, y es por medio de mis acciones. Y Juan, de una forma muy interesante, nos dice aquí que amar al hermano es prácticamente practicar los 10 mandamientos. Si ustedes se dan cuenta, los primeros 4 mandamientos tienen que ver con Dios, y los otros 6 mandamientos tienen que ver con el hermano. Bíblicamente, ¿cómo hago yo para amar a mi hermano? Bueno, yo no le robo, no le miento, no hablo mal de él, no deseo sus cosas, y el resto de mandamientos que nosotros vemos ahí. Después dice Juan, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. La fe verdadera, la fe que vence, puede cumplir los mandamientos de una forma no difícil, sino fácil. Para el cristiano que ha nacido de Dios, que guarda los mandamientos, estos mandamientos no son gravosos. Y en el capítulo 4 Juan da una gran declaración, dándoles a los cristianos certeza de por qué ellos han vencido al mundo. Dice, porque todo el que es nacido de Dios. ¿Quién es el que ha nacido de Dios? Bueno, el que dice arriba, el que ama a los demás hermanos, el que guarda los mandamientos, y esos mandamientos para él no son gravosos, vence al mundo. ¿Y cuál es esta victoria que ha vencido el mundo? La fe en Cristo. Vemos que no es fe en cualquier cosa, sino fe en Cristo. Y él cierra en el capítulo 5, el versículo 5, diciendo, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Básicamente ahí resumí todo el sermón pasado de 8 días. Y vamos ahora a entrar en este versículo 6 al 12. Cuando nosotros queremos saber de un acontecimiento, hermanos, cuando nosotros queremos estudiar historia, por ejemplo, nosotros vamos a los libros de historia y creemos todo lo que está allí. Casi nadie va a los libros de historia diciendo, bueno, creo que estos eventos como que no son ciertos, como que no son reales, como que más bien voy a desconfiar de lo que dicen los libros de historia. Nosotros damos por hecho que todo lo que se nos dice en los libros de historia es cierto, aunque muchas de esas cosas no son ciertas, pero en gran mayoría damos por sentado que es cierto. ¿Y por qué nosotros damos por sentado de que todo esto es cierto? Porque nos basamos en una evidencia, en pruebas históricas, testimonios de personas que estuvieron ahí y dieron testimonio de estos acontecimientos. Si yo les preguntara a ustedes si Napoleón existió, pues probablemente ustedes me dirían que sí, o todos me dirían que sí. ¿Y por qué razón Napoleón existió? Porque hay pruebas históricas, porque existen pinturas, porque existen relatos, porque existen ropas de ese tiempo y todo eso. Y si nosotros vamos a un libro de historia, por ejemplo, buscamos la Revolución Francesa, encontraremos que todos los libros que dan por hecho y dan testimonio de esto ocurrido. Nos dirán que es en Francia, en el siglo tal, y ocurrió por tales situaciones, y probablemente si usted va a Francia verá monumentos, habrá aún edificios todavía de ese gran hecho. Y esto es lo que se llama, hermanos, la fe histórica. ¿Por qué creemos algo, hermanos? Creemos algo porque hay pruebas fehacientes, objetivas, de sucesos que han ocurrido en el pasado. Y nadie discute, de hecho, la Revolución Francesa si ocurrió o no. Porque hay muchas pruebas que lo constatan y confiamos en lo que los libros y los historiadores nos dicen. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con el Evangelio? Cuando nosotros venimos al Evangelio, hermanos, vemos que no es diferente. Creemos en una verdad histórica, hermanos. La Escritura es una verdad histórica y tiene muchas evidencias objetivas. El Evangelio, hermanos, no es un invento de unos hombres ahí que se pusieron de acuerdo para decir algo acerca de alguien. Para decir, bueno, es que vamos a inventarnos un hombre, no sé, de Palestina, que dice que es Dios, y murió en la cruz, y vamos a morir por esa verdad. Así, punto. No. Si ustedes ven, hermanos, en la misma Escritura, Jesús escogió precisamente a algunos hombres con un propósito específico. Jesús escogió a los apóstoles para ser testigos de su vida, y para que estos hombres dispersaran el testimonio a otros hombres. Precisamente la fe bíblica, hermanos, es histórica, aunque lastimosamente hay muchas personas desligan la fe bíblica con la historia. Muchos cristianos piensan, yo esto lo digo los jueves cuando estamos estudiando cristología, la mayoría de personas piensan que el cristianismo nació con Billy Graham, la mayoría de personas piensan que el cristianismo nació con Marcos Witt y que antes de eso no había más. Hermanos, hay 2000 años de historia bíblica, historia de la iglesia, cómo Dios ha tratado y ha guardado su testimonio a su iglesia por su providencia.
Y nosotros cuando decimos y venimos a la Biblia y sabemos que es una fe bíblica, histórica, estamos diciendo que es un relato confiable de sucesos que ocurrieron en verdad. Y no solamente Dios permitió que se guardara el testimonio porque sí. Juan nos dice acá, más adelante nos dirá al final del próximo sermón que veremos dentro de 8 días, que Juan escribió todas estas cosas para que los hombres tengan vida eterna. Y precisamente ese es el propósito por el cual Dios guardó el testimonio de hombres fieles, que otros hombres tengan vida eterna. Hermanos, ustedes y yo estamos hoy aquí creyendo en el Cristo de las Escrituras, porque muchos hombres dieron su vida por este libro, hermanos. Porque si ustedes conocieron la historia de John Knox, de Juan Hus, conocían la historia de Cipriano de Valera, de Reina, ustedes verán que eran hombres perseguidos por traducir las Escrituras, por ser hombres fieles a la verdad. Y gracias a esos hombres que guardaron el testimonio, hoy podemos nosotros estar hoy parados aquí y conocer realmente al Dios de las Escrituras. Ahora, ¿cuál es el propósito de dar a conocer este testimonio? Muchos aquí conocemos Mateo 28, 19 y 20. Miren lo que dice Jesús ahí en Mateo 28, 19 y 20. Y pues, y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo hacen discípulos según Jesús? Enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Está hablando de testimonio. Lo que yo he enseñado, désenlo a otros. Ustedes han leído 2 Timoteo, que dice Pablo a Timoteo: lo que has oído de mí, delante de muchos testigos, pásalo a hombres fieles. Dice Jesús al final: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús mismo prometió estar con nosotros, y esa promesa ha cumplido a través de la historia, como Jesús ha guardado a su iglesia. Ahora, los apóstoles sabían que si este evangelio era adulterado, ¿qué pasaría? Resultaría en la perdición de todos aquellos hombres que les escucharan. Y precisamente ese es el propósito de Juan en este pasaje que lo tenemos aquí, hermanos. Que los creyentes no se dejen engañar acerca de la verdadera persona de Cristo. Que ellos puedan saber cuál es la verdadera fe histórica. La verdad histórica, la fe bíblica, que salvaría sus almas. Recordemos, hermanos, que los gnósticos estaban bombardeando la iglesia de Éfeso con falsa doctrina. Estaban enseñando otro Cristo, estaban enseñando otras cosas, y la fe de algunos hermanos estaba siendo trastornada. Recordemos que Juan nos dice en el capítulo 2 que muchos salieron de la iglesia porque no eran de nosotros. Estas falsas doctrinas estaban causando división dentro de la iglesia. Entonces, Juan aquí está hablándoles como un pastor amoroso, pero también hablándoles con verdad firme. Por ejemplo, dice ahí en 1 Juan 2, 22 al 26. Dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. En cuanto a vosotros, que permanezca en vosotros lo que oíste desde el principio. Si lo que oíste desde el principio permanece en vosotros, vosotros también permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Ahora mire el versículo 25. Y esta es la promesa que Él mismo nos hizo: la vida eterna. Os he escrito estas cosas, o sea, toda la carta, respecto a los que están tratando de engañaros. Este texto ya lo hemos estudiado anteriormente. Entonces son muchos ataques que las personas hacen a la verdad bíblica. Hoy en día vemos, no muy diferente al tiempo de estos hombres gnósticos. Recordemos que estos hombres gnósticos decían tener nuevas revelaciones. Hoy vemos a muchas personas decir tener nuevas revelaciones. Y el punto de las nuevas revelaciones que muchas personas dicen tener es que estas nuevas revelaciones contradicen abiertamente la Escritura, la fe bíblica y la fe histórica. Los gnósticos acá, hermanos, nunca habían sido testigos de Jesús. Jamás habían estado con Jesús, a diferencia de los apóstoles. Jamás habían estado con Él, nunca habían comido con Él, nunca habían conversado con Él. Solamente hablaban conforme a lo que Cerinto, este falso maestro, les había enseñado. Puras especulaciones, puros inventos de la propia mente de Cerinto. Entonces Juan aquí lo que hace, hermanos, en su afán de proteger a estos hermanos de esta falsa doctrina, les aclara cuál es la posición bíblica, ortodoxa, histórica de la iglesia de Cristo. Ahora, esta verdad no es cualquier verdad, hermanos. Los apóstoles murieron, dieron su vida por esta verdad que vamos a estudiar a continuación. Los apóstoles no fueron simplemente personas que estaban testificando algo que probablemente pudo haber sido verdad. Probablemente Jesús existió. No, hermanos, Juan dice, y siempre repito esto en todos los sermones, Juan dice en el capítulo 1, versículo 1 de esta carta: lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado, lo que hemos tocado, tocante al verbo de vida, esos anunciamos. Juan está diciendo: yo estuve con Jesús. Los gnósticos son unos mentirosos. Y vamos a entrar a nuestro pasaje,
Y veremos en esta mañana algunos puntos. En esta mañana vemos la importancia, hermanos, del testimonio eficaz y objetivo del Evangelio para aquellos que se acercan a Dios. Veremos la veracidad del Evangelio, su veracidad histórica, y veremos cuáles son las repercusiones de dicha verdad en la vida de los hombres. ¿Qué pasa si yo rechazo o acepto este testimonio de hombres que realmente vieron a Jesús? Vamos a verlo esta mañana. Vamos a ver primero el versículo 6 al 8 y veremos primero cuál es la veracidad del testimonio de Juan. Veremos la naturaleza del testimonio de Juan. Versículo 6 dice: este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Juan comienza a hacer una declaración aquí en el versículo 6 y él está definiendo quién es Jesús. Ahora, no lo desliguemos con lo que vimos del versículo 1 al 5. Versículo 1 al 5 habla de la fe, ¿verdad? De la fe triunfante. Ahora Juan viene a explicarles cuál es la base de esa fe triunfante. Es Cristo mismo. Y él viene a explicarles quién es este Cristo. Ahora, ¿por qué Juan aquí habla de agua y sangre? Durante la historia de la iglesia han habido diferentes interpretaciones de este pasaje. Y de hecho este es un pasaje que al principio, cuando yo iba a estudiar esta carta, me pareció un poco difícil de estudiar, pero veo que al final vi que no es tan difícil si nosotros conocemos el contexto de la carta. Y en primer lugar, voy a dar tres interpretaciones que algunos hombres han dado, pero solamente una es la más acertada. Primero, cuando dicen agua y sangre, estos hombres, algunos hermanos se refieren a ellos, sobre todo Calvino y Lutero, se refieren a ellos como el bautismo y la cena del Señor. Ellos enseñaban y decían esto. Pero no es algo que tenga que ver en este momento en lo que Juan viene diciendo. Si ustedes leen todo el argumento de la carta, Juan no está hablando aquí como de la cena ni como del bautismo, todavía. Él lo habla en el versículo que sigue, el versículo 8, lo habla más adelante. ¿Qué es lo que Juan quiere decir aquí entonces en el versículo 6? Si no está hablando entonces de la cena y del bautismo. Sabemos que no encaja bien en este contexto. En segundo lugar, algunas personas dicen, otros hermanos, otros teólogos dicen que Juan se está refiriendo aquí a lo que le salió a la herida de Jesús al costado cuando lo traspasaron con la lanza en el momento de su crucifixión. Ahora, esto es verdad que esto ocurrió porque Juan mismo en su evangelio relata que él vio salir agua y sangre del costado de Jesús. Pero el texto nos dice ahí que él vino mediante agua y sangre. No nos dice que de él salió agua y sangre. Entonces, esta interpretación tampoco cabe aquí debido a esta preposición, mediante, a través de. Y la tercera interpretación, hermanos, y la que tiene más sentido, la que la mayoría de teólogos están de acuerdo, es que el agua y bautismo se refiere al bautismo y muerte de Jesús. Ahora, si ustedes ven estos dos hechos, hermanos, son dos hechos supremamente importantes dentro del Evangelio, dentro del contenido del Evangelio. ¿Qué significa el bautismo? El bautismo, hermanos, es el momento donde Jesús es comisionado y es enviado a realizar la obra mesiánica por la cual fue enviado desde el cielo. Mire que Juan dice ahí, vino mediante agua y sangre. Él vino, fue enviado desde el cielo. La segunda persona de la Trinidad se hizo hombre, se humanó, se encarnó. Dice Pablo en Filipenses, tomó forma de siervo, tomó forma de hombre y vino a habitar entre nosotros. Entonces, el momento del bautismo donde se demostró que Jesús es el Hijo de Dios en el cual el Padre se complace. Ustedes pueden leer ahí Mateo 3:16, y él dice eso. Dice que en el momento del bautismo se abrieron los cielos y una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En el momento, también el bautismo nos muestra acá, es sumamente importante porque Juan el Bautista sabría quién era el Mesías, porque se le prometió a Juan el Bautista que sobre el que descendiera el Espíritu Santo, ese sería el Mesías. Y por eso es tan importante el bautismo también dentro del testimonio del Evangelio. El Espíritu Santo dio testimonio de que él era el Mesías también. No solo el Padre, también el Espíritu Santo, al posarse sobre Cristo, al venir sobre él. Eso tiene la importancia del bautismo. Ahora, la muerte. ¿Qué tan importante es la muerte dentro del Evangelio? Bueno, la muerte es el momento cumbre de la misión, donde Jesús redime a los pecadores, a su pueblo, a través de su propia sangre en el Calvario. Ustedes notan ahí en los relatos de los Evangelios que se nos dice que Dios rasgó el velo del templo en dos e hizo temblar la tierra, dando testimonio de que Él era el Mesías. Ahora, ¿por qué Juan menciona estos dos eventos? En primer lugar, Juan quiere refutar la herejía gnóstica de Cerinto, que dividía a Jesús en dos. Decía: Jesús el hombre, Cristo es esa parte celestial. Y él decía que en el bautismo Jesús recibió al Cristo sobre él. Y allí se convirtió, digamos, en el Hijo de Dios, hizo el ministerio y todo esto. Y en el momento de la crucifixión, decía Cerinto, este Cristo abandonó el cuerpo de Jesús
y simplemente Jesús, el hombre, fue a la cruz y murió. Pero cuando Juan menciona aquí sangre, deja claro que Jesús fue el mismo hombre desde el bautismo hasta la crucifixión, el mismo Hijo de Dios. Por eso dice que vino mediante agua y sangre. Vino como el Hijo de Dios, no se convirtió en Dios. No fue Dios que absorbió la naturaleza humana. Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Entonces Juan quiere refutar esta falsa doctrina. Jesús es un hombre de carne y hueso y no un mero ser con apariencia humana, como decían los gnósticos. Es decir, hermano, en otras palabras, Juan les está diciendo a ellos: Jesús es el Mesías desde siempre hasta el día de hoy. No hay separación de su persona. No hay separación entre Jesús y Cristo. Es la misma persona. Entonces Juan aquí les está diciendo cuán importantes son los hechos del Evangelio, hermanos. Cada detalle y cada aspecto de la vida de Jesús es supremamente importante para los cristianos, hermanos. No podemos tomar la Biblia de lo que nos gusta y lo que no nos gusta, lo que nos parece y lo que la gente desecha. Bueno, estas cosas no son tan importantes en la Biblia, hay otras muchas más importantes. Hermanos, para Dios toda la verdad acerca de Cristo es supremamente importante. ¿Por qué? Porque solamente en Él hay salvación. Porque solamente en Él y en entender quién es Él, en su persona, en su obra, está la salvación. Si usted cambia algo de la persona de Jesús, si usted cambia algo de su obra salvífica, usted cambia algo del aspecto de la vida de Jesús, está poniendo en riesgo su alma. Si yo creo en otro Jesús que no es el Jesús de la Biblia, pues no estoy creyendo en el verdadero y podría yo ir al infierno, o iría yo al infierno. Entonces vemos aquí que Dios no solo envió a Jesús de la tierra para salvar a los hombres, sino que también Dios se asegura que este mensaje llegue completo a los que han de ser salvados a través de él. Entonces, así como Juan nos dice ahora que el Espíritu es el que da testimonio de estas verdades, dice no mediante agua, ya quedó claro que es no solamente mediante el bautismo, sino mediante agua y sangre. Y ahora, miren la segunda parte del versículo 6. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. ¿Qué tiene que ver el Espíritu Santo aquí, hermanos? Bueno, si ustedes van a una iglesia bíblica, vamos a enseñar, hermanos, que el Espíritu Santo no está primariamente para hacer milagros, para hacer señales, para traer la atención sobre el predicador, para hacer un show, para que la gente tire al piso y se revuelque. No, hermanos, ¿qué dice la Escritura? El Espíritu Santo vendrá a dar testimonio primariamente ¿de quién? De Cristo. El Espíritu Santo bíblico, el de las Escrituras, está y tiene la labor santa de dar testimonio de las verdades de Jesús. Dice que tomará de lo mío y os lo hará saber. Esa es la función básica y primordial del Espíritu Santo: traer a los hombres a la salvación, traer a los hombres y mostrarles cuán importante es Cristo. Recordemos lo que Jesús mismo ha hecho en los Evangelios. Por ejemplo, en Juan 15, 26 dice: cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad, como lo nombra aquí también Juan, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, hermanos. Jesús primariamente no son milagros, señales, prodigios, que si tiene la muela, no tiene muela, le saca una muela de oro, que llueva oro en la iglesia. No, hermanos, esa no es la función del Espíritu Santo. Su función principal es dar testimonio de Jesús. Juan 16, 13 a 15. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, vuelve y lo nombra Espíritu de verdad. ¿Por qué le llama Espíritu de verdad? Mira lo que dice ahí: venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Versículo 14: Él me glorificará. Dice, Él se glorificará en sí mismo, Él atraerá a los pecadores hacia Él. No, hermanos, dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije, Él toma de lo mío y os lo hará saber. ¿Cuál es la labor santa del Espíritu Santo, hermanos? Dar testimonio de Jesús a los creyentes, asegurarlos en la verdad de quién es Jesús, llevarlos a toda verdad acerca de Cristo. El Espíritu nos da el conocimiento, hermanos, que necesitamos para amar más a Cristo y para hacer más su voluntad. Por eso es que Juan dice aquí que el Espíritu es el que da testimonio de que esto es cierto. El Espíritu Santo hará estas verdades ciertísimas, hermano, en su corazón. Y notemos que hay dos testimonios: el testimonio objetivo de los apóstoles y el testimonio interno que el Espíritu Santo da a los cristianos. ¿Cómo sabe usted que esto es verdad? Porque el Espíritu Santo le da a usted la certeza en su corazón de que todo lo que está escrito en estos 66 libros es cierto. Él es.
Por eso el Espíritu se llama Espíritu de la verdad, porque viene a afirmar a los cristianos en la verdad de Cristo. ¿Cómo podemos creer nosotros al Evangelio, hermanos? ¿Con nuestra astucia, nuestra sagacidad? ¿O es que yo tengo un doctorado, una maestría? Yo puedo entender la Biblia muy bien. No, hermanos. Ahorita el hermano estaba enseñando. Por medio de la sabiduría de Dios. Ningún hombre conoció a Dios por medio de su propia sabiduría. Tiene que serle dado de lo alto. Solo cuando el Espíritu nos da testimonio, nuestro ser de estas cosas se convierten para nosotros en cosas ciertísimas. ¿Y cómo lo hace? Por medio de la predicación del Evangelio. Es que nosotros venimos a entender y a creer estas verdades. Entonces, ¿cómo creemos nosotros y entendemos correctamente el bautismo y la muerte de Jesús? Solo por medio de la obra misteriosa del Espíritu en nosotros. Entonces, por eso Juan dice acá, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El Espíritu no puede mentir acerca de Cristo. El Espíritu Santo jamás, hermanos, jamás de los jamases lo guiará a usted a un Jesús falso, a un Jesús creado en la mente humana, a un Jesús hecho al acomodo de los predicadores de hoy. El Espíritu Santo de la verdad los llevará a usted al verdadero Jesús, a ese Jesús, no a otro. Ahora Juan, para darle más fuerza a su argumento, hace algo que se hacía en el Antiguo Testamento. Si ustedes leen ahí en Deuteronomio 17:6, se nos dice que en el mundo antiguo, para que el testimonio de alguien fuera válido, tendría que haber 2 o 3 testigos. Y Juan apela a eso para dar testimonio de esta verdad. Dice en el versículo 7, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Juan cita ahora, y Juan dice, no solamente yo que doy testimonio, hay 3 personas, las personas de la Trinidad, que dan testimonio de que esta verdad de Jesús es cierta. Vean lo que dice Deuteronomio 17:6 con respecto a los testigos. Dice, al que ha de morir se le dará muerte por la declaración de 2 o 3 testigos. No se le dará muerte por la declaración de un solo testigo. Más adelante en Deuteronomio capítulo 19:15. No se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido. El caso será confirmado por el testimonio de 2 o 3 testigos. Entonces Juan aquí nos da sus 3 testigos. Y hermanos, aquí llegamos sinceramente a un punto de debate de muchos teólogos en este versículo 7. Yo no quería llegar a este punto, la verdad tenía cierto temor al principio, pero ya me doy cuenta que no es tan difícil. Resulta que este versículo 7 no aparece en los manuscritos más antiguos de la Biblia. Un versículo añadido a la escritura, sí. Este versículo no aparece sino hasta el siglo XIII más o menos. Fue añadido, dicen algunos que fue autoridad de un hermano que se llamó Cipriano, un padre de la iglesia en el siglo IV, y en el momento en que le estaba haciendo una homilía de la Trinidad, alguien por error copió, estaba copiado al margen de la Biblia, pero unos copistas de ese tiempo al parecer lo copió y lo metió después del versículo 6. Y se empezó a pasar esto así, y quedó registrado en la Vulgata Latina, que es la versión traducida por Jerónimo, y así permaneció hasta que fue publicado en 1521 por Erasmo durante la Reforma. Y muchos teólogos, realmente cuando yo estaba estudiando este pasaje, en muchas Biblias no aparece este versículo 7. Pero la pregunta es, ¿debemos sacar nosotros este versículo de la Biblia o dejarlo? Yo creo, hermanos, que hay que dejarlo, aunque no lo haya escrito Juan. ¿Por qué? Porque primero este pasaje permaneció por mucho tiempo en la Biblia y por providencia de Dios, Dios permitió que estuviera ahí. Y en segundo lugar, este versículo no contradice ninguna de las doctrinas que están en las Escrituras, por el contrario, refuerza la doctrina de la Trinidad. Y sobre todo en este punto tan importante que tiene que ver con la divinidad de Jesús. Entonces no vamos a entrar en discusiones de eso. Ustedes pueden buscar esto, se llama la coma juanina, se le llama a este verso, se llama la coma juanina. Ustedes pueden buscarlo en internet y pueden encontrar todo el debate que hay alrededor de esto, pero hoy no estamos para entrar en esta discusión, sino que vamos a exponer lo que dice este pasaje. Entonces, ¿cómo estos 3 dan testimonio de la verdad de Jesús? En primer lugar, el Padre, como ya vimos anteriormente, en el bautismo, allí en el río Jordán, a la vista de todos los hombres, ¿qué hace? Da la aprobación a Jesús. Dice, Él es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. El Padre da testimonio y dice, este es mi Hijo, este es el Mesías, esta es la segunda persona de la Trinidad, viene a salvar a los hombres. ¿En qué otro momento Él da testimonio al Padre? En el momento de la transfiguración. Él le habla allí a los apóstoles presentes, hay 3, está Santiago, está Juan y está Pedro, y ellos ven a Jesús aquí transfigurado, ven a Jesús aquí en su gloria, y que dice el Padre allí a los apóstoles, este es mi Hijo, a Él oíd. Da testimonio otra vez.
¿Cómo Jesús da testimonio? Dice el verbo. ¿Cómo Jesús da testimonio él mismo de que él es el Mesías? Bueno, a través de todas las señales, de todos los milagros que él hizo durante su ministerio. En la transfiguración también él muestra que él es el Cristo y él muestra su gloria a los apóstoles y constantemente él dice y reclama ser el Hijo de Dios. ¿Y cómo entonces, por último, en tercer lugar, cómo aquí el Espíritu da testimonio? Bueno, vimos el Espíritu da testimonio entonces en el bautismo, descendiendo sobre él como dijimos, confirmándolo en el oficio mesiánico y también en la resurrección. Y yo siempre hago esta pregunta a la mayoría de hermanos: ¿quién resucitó a Cristo de entre los muertos? Lo resucitó el Padre, se resucitó él y lo resucitó el Espíritu Santo. Todas las tres personas de la Trinidad están involucradas en la resurrección de Jesús. Entonces las tres personas de la Trinidad, ¿qué hacen? Dan testimonio acerca de Jesús. Dicen: este es el verdadero Mesías, este es el Hijo de Dios. Entonces la Trinidad misma está de acuerdo en que Jesús es el Cristo. Y dice: y estos tres son uno. En el original griego, ese tres son uno. Da a entender que los tres están de acuerdo en un mismo asunto. Los tres están hablando el mismo lenguaje. Ahora, versículo 8. Ya vimos en versículo 6 cómo él muestra el testimonio y cómo el Espíritu da testimonio interno a los creyentes. Luego él cita el testimonio de la Trinidad, cómo cada una de las tres personas de la Trinidad da testimonio acerca de los hechos de Jesús. Y ahora en versículo 8, cómo la iglesia da testimonio de esto. Mira lo que dice después: y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. En este versículo hay una repetición de los versículos 6 y 7, pero acá hay una diferencia y dice que está en la tierra. ¿A qué Juan se refiere acá? ¿Y por qué Juan repite una vez más? Bueno, vimos que la Trinidad testimonio ahora, al parecer, y en la gran mayoría de comentaristas bíblicos dicen esto, es posible que es la iglesia la que da testimonio aquí en la tierra. Ahora, ¿cómo da testimonio? Y lo que voy a decir tiene mucho sentido. Primero, el Espíritu Santo, se nombra de primero, él da testimonio a nosotros mismos de que somos hijos de Dios. Romanos 8, 15, 16. Y clamamos a él: Abba Padre. ¿A través de quién? De su Espíritu. El Espíritu nos da certeza que somos hijos de Dios y podemos clamar a Dios: Abba Padre. Ahora, ese suceso que ocurre en nosotros y que ocurre en nuestro corazón, cambiando la regeneración, el nuevo nacimiento, ¿cómo lo demostramos públicamente? En el momento del bautismo. Por eso dice agua y aquí está refiriéndose ahora sí al bautismo. Las personas dan testimonio público de que Jesús es el Mesías, que vino a salvar a los pecadores, que viene a hacerse hombre para nuestra salvación por medio del bautismo. Por eso, hermanos, yo no sé si ustedes vienen de qué contexto de iglesia vienen. En la iglesia donde yo salí, el bautismo no era dar testimonio de mi fe ni de pecado, sino era amarrarme con la iglesia y nunca irme de allí. Y gracias a Dios salí de allá. Entonces vemos que el bautismo es ¿qué? El testimonio público de Cristo. Cuando una persona se va a bautizar dice: yo era así, ahora soy así, por la gracia y misericordia de Dios en Cristo. Eso es el bautismo. ¿Y cómo se sigue dando testimonio de Jesús después de eso, ya después de que una persona se ha bautizado? Por medio de la cena. Por medio de la cena damos testimonio de que Jesús murió en la cruz. Recordamos su muerte. ¿Y qué más recordamos? Su pronta venida. Damos testimonio de Jesús. Entonces hay una Trinidad en los cielos que da testimonio y hay una iglesia fiel que da testimonio de Cristo. Las ordenanzas del Señor son el recordatorio, hermanos. No tienen nada de poderes místicos, como escuchaba una vez un predicador: cuando tomen la cena serás sano de todas las enfermedades. No, hermanos, eso no es el propósito de la cena. La cena es para dar testimonio de la verdad, para decir: Jesús murió por mis pecados. El vino significa la sangre, el pan es su cuerpo, y cómo fueron molidos por mi pecado. Entonces la iglesia da testimonio a través del Espíritu en estas dos ordenanzas que Juan menciona aquí. Entonces, hermanos, los cristianos tenemos nuestra fe basada en ¿qué? Hechos históricos, atestiguados por hombres fieles, guiados por el Espíritu Santo, no por sus emociones, no por su parecer, no por sus opiniones. ¿A qué apelan los falsos maestros, hermanos? No a la historia, sino a sus propias revelaciones, desviando a muchas personas de la verdad objetiva, histórica y sólida del Evangelio de Cristo. La pregunta es, mi hermano, ¿en qué vas a poner tu fe? ¿En las especulaciones de falsos maestros e inventos sin fundamento bíblico de estos hombres que hablan para su propio beneficio?
hombres indoctos que tuercen la escritura por ignorancia, o tú vas a creer en el testimonio verídico, firme y sólido de 2000 años de la iglesia. Tú decides qué creer. El verdadero cristiano cree en el testimonio firme de Cristo. Vamos a examinar ahora el versículo 9. Y el versículo 9 nos marca aquí, es una marca natural en el texto. Y vamos a ver ahora el resultado del testimonio. Vamos a ver ahora, Juan nos ha declarado quién es Jesús, quiénes dan testimonio. Vemos que este testimonio es fiel, es verídico, es verdadero. Nos muestra su naturaleza, nos dice que es totalmente cierto. Ahora nos va a decir cuál es el resultado de este testimonio en la vida de los hombres. Y lo primero que Juan hace aquí es instar a los creyentes a que reciban este testimonio. Versículo 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Ahora pregunten ustedes, o piensen ustedes, ¿cuántas veces nosotros creemos a lo que una persona nos dice? Y muchas veces sin evidencias. ¿Cuántas veces nosotros a un ser amado, a un ser querido, le creemos todo lo que esta persona nos dice, aunque quizás nos esté a veces engañando o mintiendo? Bueno, Juan dice, si creemos a los hombres, si nosotros creemos lo que los hombres dicen y creemos su testimonio, ¿cuánto más Dios, que es verdadero y en Él no hay engaño? Dios, hermano, está hablándole a todos aquellos que están lejos de Cristo. ¿Y qué les dice a Él a ellos? Que vengan y crean en el testimonio que Él da a través de Cristo. Todos los eventos, todos los relatos que hay aquí en la Biblia, hermanos, acerca de Jesús son verdaderos. ¿Y por qué hacemos esta declaración como tan intolerante, como dicen hoy en día? Porque Dios mismo es verdad, está en su carácter, Él no puede mentir. Y Dios no solo preserva la verdad para que su pueblo no sea engañado, y su fe para que sea fuerte, sino también para que los inconversos puedan creer y tener vida eterna. Por eso, hermanos, debemos considerar el testimonio de Dios acerca de Jesús como cierto. Miren lo que dice Pablo en 1 Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. ¿Cuál es esa palabra fiel? Y que todos los hombres deben aceptar, porque es verdad. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y mire cómo Pablo se aplica el testimonio de Él, entre los cuales yo soy el primero. Él dice, hermano, si hay una verdad que es ciertísima, es que Jesús vino a morir. ¿Y cómo sabemos que es cierta? Porque Jesús vino a morir por mi pecado, a mí me transformó, a mí me cambió. Y ustedes leen el contexto del primer capítulo de Timoteo. Pablo aquí habla de cómo él fue perseguidor, cómo él siguió a la iglesia, cómo él despreciaba a Cristo. Y luego por su gracia él fue puesto como predicador y apóstol de Él. Entonces Dios está hablando aquí claramente, hermanos, a todos los que están sin Cristo, para que vengan y crean en la única verdad que puede salvar. El verbo divino, hermanos, vino mediante agua y sangre para salvar a los hombres. Y hay muchas personas, hermanos, hoy en las iglesias que creen en palabras de hombres, creen en doctrinas de hombres y rechazan el testimonio de Dios. Muchos dicen que la Biblia es un mito también. Muchos desechan y pasan por alto el verdadero testimonio histórico y verídico, hermanos. Pero la palabra de Dios, la Biblia, es inspirada y da testimonio, grita de Jesús. Ella habla de Jesús. Y vamos a decirlo, y qué mejor manera de decirlo que las palabras del mismo Jesús en Juan 5. Acompáñenme un momento de Juan 5, 31 al 37. Jesús mismo nos habla de cómo este testimonio le grita a los inconversos en su cara. Juan 5, 31 al 37. Dice, estoy leyendo la Biblia de las Américas. De pronto si suena distinto es porque leo de las Américas. Si yo solo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí, y yo sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros habéis enviado a preguntar a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad. Pero el testimonio que yo recibo no es de hombres, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era la lámpara que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado a llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí. ¿Notan ustedes los testigos? Juan, el Padre, él mismo, que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me envió, ese ha dado testimonio de mí. Pero no habéis oído jamás su voz, ni habéis visto su apariencia.
¿Qué está diciendo Jesús acá? Crean en el testimonio de Dios que dice acerca de mí. Aunque jamás lo han oído, aunque Dios no necesita bajarse de su trono y aparecerse a alguien y decirle, hey, Jesús es verdadero. No, está el testimonio de Juan, está el testimonio de Jesús mismo, está el testimonio del Espíritu Santo. Ven ustedes acá, hermanos, como el testimonio le grita a los inconversos que Dios es real, es verdadero, que este libro no es un mero libro inventado por hombres, sino que es algo histórico y verdadero. Versículo 10. Ya vimos que Juan nos insta acá y nos dice que debemos creer. ¿Por qué? Porque el testimonio que Dios ha dado es su Hijo. Ahora noten ustedes aquí, hermanos, el peso que Juan le pone ahora al texto con respecto a este testimonio. ¿Qué pasa con este testimonio? Después de Juan declarar la veracidad, ahora Juan pone, como es característico de Juan, nos pone en una encrucijada. Él dice blanco o negro, o este, no hay intermedio. Los lectores de Juan o creían a lo que Juan les había enseñado o rechazaban el mensaje. No hay punto medio. Y en ambos veremos en el texto, del 10 hasta el 12, hay dos resultados. Hermano, todo ser humano que escucha el Evangelio tiene dos opciones y hay dos resultados de esas dos opciones. Vamos a ver primero. Dice Juan aquí primero los que aceptan el testimonio. Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. En otras palabras, ¿qué es lo que se refiere entonces aquí con el que tiene el testimonio en sí mismo? Bueno, volvemos a decir lo mismo. El Espíritu Santo hace que nosotros creamos este testimonio de Cristo. Y todo el que cree el testimonio cree que Jesús vino a salvarle los pecados, cree que Jesús vino a librarle de la ira venidera, cree que vino a reconciliarle, cree que vino voluntariamente a morir, a ser sustituto en la cruz por nosotros. Cree que realmente vino a justificarnos de nuestros pecados. Eso significa dar testimonio, tener testimonio en sí mismo. Entonces, para todos los que han creído, hermano, la palabra de Dios es testimonio suficiente y es infalible, es la fuente de toda revelación. El cristiano tiene la convicción interna de que esta es la verdad de Cristo. Ahora la pregunta es, si tú eres creyente, si crees en Cristo y en las evidencias sólidas de la Escritura, ¿le has dado gracias a Dios porque esto ha sido un regalo que tú puedas entender la verdad de Dios? ¿Has dado gracias a Dios porque Él te ha dado su Espíritu para que tú puedas confesar con total confianza y estás creyendo en el Jesús verdadero de las Escrituras? ¿Has dado gracias a Dios porque Él se hizo hombre y puedes entender este hecho y Él murió en una cruz para darte salvación y lo has entendido claramente? ¿Le has dado gracias a Dios por eso? ¿Has entendido que la obra del Espíritu Santo en ti? Eso es lo que hace Dios, nos habla a través de la Escritura. Ella es la sabiduría divina, ella es la fuente de la fe. Y la Biblia ha sido preservada con este propósito, hermanos, por su providencia, para que usted pueda dar gracias a Dios, de que usted pueda entender las verdades sólidas del Evangelio. Recordemos que los falsos maestros decían que Jesús tenía no tenía un cuerpo humano y que Él no era divino y rechazaban la evidencia sólida de los apóstoles. Ahora miren ustedes acá, ¿qué pasa con los que no creen? El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Qué pasa con esos falsos maestros, hermanos? Ellos decían, Jesús nunca ha venido realmente como Hijo de Dios. Él se hizo Dios en el bautismo. Estos hombres le estaban diciendo a Dios, mentiroso. Ahora, ¿saben cuál es el problema de esto, hermanos? El problema es que si yo rechazo el testimonio verídico, histórico de Dios acerca de Cristo, le estoy gritando a Dios en la cara, eres un mentiroso. Y eso es realmente lo que hace la incredulidad, hermanos. La incredulidad le grita en la cara a Dios, tú eres un mentiroso. ¿No suena como contradictorio? La mayoría de incrédulos dicen que no existe, pero dicen que es mentiroso. Eso es lo que dicen los ateos, los incrédulos. Rechazan el testimonio de Dios. Muchos dicen, Dios no existe. Dicen, es mentiroso. Dicen, no hay suficiente evidencia para creer en Jesús. Cuando Dios aquí me haga un milagro, yo creo. Cuando pase algo que yo quiera, creo. Hermanos, la incredulidad no es ausencia de evidencias. Porque la incredulidad no es un problema intelectual, es un problema moral. El hombre no quiere, no desea creer en Dios. El hombre dice que Dios es mentiroso porque no quiere creer. Él frena, como dice Romanos 1. Él detiene con injusticia la verdad de Dios.
¿Y Dios qué sigue haciendo en su bondad? Le sigue dando testimonio, no solo en la creación, sino por medio de la revelación de la Biblia, de que Cristo es verdad, de que su pecado es real y que despreciarlo es una locura con consecuencias eternas. ¿Qué pasa con esas personas que rechazan el testimonio de Dios hasta el último día? Esas personas no tendrán esperanza, hermanos. Ahora, no hay excusa para nadie. Dios nos ha dado plenas evidencias, pero la incredulidad solo hace excusas para no creer. Y ese es el problema del corazón incrédulo. Se agarra excusas y excusas y excusas para no creer. Ahora, hermanos, el día del juicio, ¿cuál será tu excusa de no haber creído? Delante de Dios ninguna razón es válida. Todas las evidencias de Dios son ciertas, objetivas, y los pecadores se irán al infierno, hermanos, no basados en pruebas débiles, sino en pruebas sólidas de Dios. Por eso, hermanos, la obra de Cristo es clara, es irrefutable. Y los hombres, hermanos, son responsables de rechazar a Dios. Responsables. Ahora, miren esta al parecer encrucijada. Dios salva a los hombres por su gracia. Si te salvas, es gracias a quién? A Dios. Pero si te pierdes, es tu culpa por no creer en la evidencia de Dios. Y eso es lo que hace la incredulidad, hermanos. Dice que Dios es mentiroso. Eso es lo que Juan dice acá. Mentiroso porque no ha creído en el testimonio. Versículos 11 y 12. Con eso termino. Ahora Juan enuncia otro resultado de creer el testimonio de Jesús. Ya nos ha dicho que el que cree tiene testimonio. Ahora este testimonio, ¿qué nos lleva a nosotros? Dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Hay una recompensa por creer en Jesús. Bueno, de hecho, Él es la recompensa de creer en Él. Porque Él mismo ha dicho en Juan 17 que en esto consiste la vida eterna. En conocerle a Él y al Padre. Entonces Juan anuncia un resultado aquí. Dios promete que todo el que cree en Cristo, en los hechos reales, tiene vida eterna. Los gnósticos enseñaban que la salvación, y ojo con lo que enseñaban los gnósticos, era ser librado del cuerpo malo a través de un conocimiento secreto que nadie podía saber sino solo algunos iluminados, y en algunos casos a través del ascetismo. Ascetismo es aquella práctica que si yo le doy duro al cuerpo, si yo aguanto mucha hambre, voy a matar los deseos pecaminosos en mi corazón. Entonces parece como conocida esta práctica en muchas iglesias. Ascetismo. Ellos decían, Dios me librará a través del ascetismo. Pero ¿qué dice Juan aquí? No, no es así. Es creyendo en Cristo que ustedes tendrán vida eterna. Es que crea el testimonio que está aquí, que yo les doy. Yo que lo vi, yo que lo palpé, yo que lo toqué, estuve con Él, escuché su corazón cuando estuve al lado de su regazo ahí. Creen en este testimonio, ustedes tendrán vida eterna. Y en otras palabras, Juan le está diciendo a estos hermanos, no es por un esfuerzo humano, sino la dádiva de Dios. La vida eterna es conocer a Jesús. No es un conocimiento secreto reservado para unos pocos, sino disponible a todo aquel que quiera arrepentirse y creer en Él. Entonces noten ustedes, hermanos, que la vida eterna no es algo meramente lejano. Miren lo que dice Juan ahí. Dice, el que tiene, pero este testimonio, Dios nos ha dado vida eterna. Noten ustedes ahí, nos ha dado la vida eterna. No es que nos dará la vida eterna. Desde ya tenemos vida eterna. ¿Por qué? Porque vida eterna significa conocer, tener comunión, permanecer en Cristo. Cuando conocemos a Cristo, empezamos nosotros a tener comunión con Él, a estar con Él, desear ser como Él. Eso es vida eterna, hermanos. Cuando deseas ser como Él, cuando tus esfuerzos y tus anhelos y tus deseos están centrados en ser como Él. Ahora la pregunta es, ¿te alegra saber que tienes vida eterna? Porque solo los creyentes verdaderos son los que tienen seguridad en Cristo. Y para ellos es motivo de alegría. Y yo sé que para muchas personas hoy, decir que la salvación no se pierde es una arrogancia. Pero no es arrogancia, hermanos, es seguridad de salvación. Otra pregunta, ¿en qué basas tu seguridad de salvación? ¿En lo que tú haces para Dios todos los días? ¿O lo que Él ya hizo en la cruz por ti? ¿Confías en tu salvación? ¿Pero confías en ti para tu salvación? ¿O en las promesas de Dios que jamás cambian? ¿Creen en esta promesa que está aquí? Que Él no dejará avergonzado a todo aquel que crea que Cristo es el Señor. Eso es lo que está prometiendo ahí. El que crea que Jesús es el Cristo tendrá vida eterna. Dice el versículo 12, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. En otras palabras dice Juan versículo 12, ¿qué pasa si yo desprecio a Cristo? No tengo vida eterna. Sencillo, cualquiera que desprecie a Cristo, su testimonio,
lo rechace, lo niegue o lo cambie por otro Jesús, no tiene vida eterna. Hermanos, el Jesús de las iglesias de hoy día no salva a nadie, porque le pide permiso a todo el mundo para entrar a su corazón. No salva a nadie. No hay salvación sino solo en Cristo. El que no permanece en Él, no tiene comunión con Él, ni desea servirle a Él, ni menos conocerle a Él, ni siquiera piense que tiene vida eterna. Eso es lo que Juan está diciendo aquí. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene a Jesús no tiene la vida eterna. Tu vida eterna depende de creer o no en el testimonio veraz y sólido de los apóstoles. Ahora, pueden que haya algunos aquí sin Cristo en esta mañana. Y yo quiero hablar a esas personas que están sin Cristo en esta mañana. Hay evidencia inexcusable de la verdad de Cristo. ¿Vas a seguir rechazándola o vas a aceptarla? ¿Seguirás llamando a Dios mentiroso? ¿Tú que no has querido creer todavía? Dios puso todo esto por escrito para que tú, creyendo, tengas vida eterna. ¿Te vas a arrepentir de tu pecado y venir a Cristo? Dios ha prometido perdón para todos aquellos que se arrepientan y crean en Él. Él ha prometido vida eterna para aquel que reciba a su Hijo. Ven a Cristo en esta mañana. Ven a Cristo en esta tarde, hoy mismo, y tendrás salvación. De lo contrario, rechazarle será tu condenación. No tendrás vida eterna, sino muerte eterna.